Bienvenidos al poder de la palabra. Hoy exploraremos uno de los pasajes más impactantes y profundos del Antiguo Testamento, la visión de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos, que se encuentra en Ezequiel 37, 1, 14. Esta visión es una metáfora de esperanza, restauración y del poder vivificador de Dios. Ezequiel fue llamado por Dios para hablar al pueblo de Israel durante un periodo oscuro de su historia, y su mensaje sigue resonando en la actualidad. Analizaremos el contexto de la visión, el significado de los huesos secos, el simbolismo de la profecía de Ezequiel, y cómo podemos interpretar y aplicar estos principios a nuestra vida hoy en día. Para entender el significado de esta visión, primero necesitamos entender el contexto en el que se dio. Ezequiel fue un profeta que vivió durante el exilio babilónico de Israel, un periodo en el que el pueblo de Dios había sido derrotado y llevado cautivo a Babilonia. Jerusalén y su templo habían sido destruidos, y el pueblo se encontraba sin esperanza, sintiéndose abandonado y desconectado de Dios. Ezequiel recibió esta visión en un momento en que Israel se sentía espiritualmente muerto. En este contexto, los israelitas necesitaban desesperadamente un mensaje de consuelo y restauración. Esta visión de los huesos secos simboliza la condición espiritual de la nación y cómo Dios estaba dispuesto a restaurarla. Esta restauración no solo era física, sino también espiritual. El pueblo volvería a la vida bajo el propósito y la dirección de Dios. Ezequiel describe cómo fue llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos. Estos huesos estaban esparcidos por el suelo, completamente desprovistos de vida, y representaban el estado de desesperanza de Israel. Dios le hace ver la desesperación y le da una visión cruda de la muerte espiritual que invade al pueblo. Dios le pregunta a Ezequiel, «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». Esta pregunta es clave porque invita a Ezequiel a reconocer la aparente imposibilidad de vida en esos huesos secos, pero también a abrir su mente a la intervención divina. Ezequiel responde, «Señor, tú lo sabes», mostrando su fe y humildad al reconocer que solo Dios tiene el poder y el conocimiento sobre la vida. Dios le ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos y que les diga que Dios hará entrar espíritu en ellos para que vivan. Esto simboliza que la palabra de Dios tiene el poder de dar vida. La carne y los tendones representan la restauración física, mientras que el aliento de vida, o ruaj, en hebreo, simboliza la restauración espiritual. Ezequiel profetiza como Dios le manda, y los huesos comienzan a unirse. Primero aparecen los tendones y la carne, pero no hay vida en ellos hasta que el Espíritu de Dios entra. Esta es una lección clave, la restauración exterior no es suficiente, es el Espíritu de Dios el que verdaderamente da vida. Esto simboliza la renovación completa que Dios desea para su pueblo. Los huesos secos representan la condición de Israel, espiritualmente muerto y sin esperanza en el exilio. También pueden representar nuestra propia condición cuando nos alejamos de Dios, experimentando desesperanza o falta de propósito. Sin embargo, el hecho de que estos huesos puedan vivir demuestra que Dios puede traer vida y restauración donde solo hay muerte y desolación. Dios utiliza la palabra profética de Ezequiel para dar vida a los huesos. Esto subraya el poder de la palabra de Dios para traer transformación y esperanza. En la Biblia, la palabra profética de Dios es a menudo vista como una fuerza vivificadora que puede cambiar realidades. Para nosotros, la palabra de Dios, las Escrituras, tienen un poder similar cuando las aplicamos en nuestras vidas. El Espíritu de Dios, o ruaj en hebreo, representa el poder vivificador de Dios que da vida a su creación. En el contexto cristiano, esta ruaj puede interpretarse como el Espíritu Santo, quien nos da vida espiritual y nos fortalece. Así,
La restauración de los huesos secos es también una anticipación de la renovación espiritual que Dios trae a través de su Espíritu. Así como los israelitas experimentaron una desesperación total en el exilio, todos nosotros enfrentamos tiempos difíciles en los que nos sentimos desconectados de Dios o sin esperanza. La visión de Ezequiel nos recuerda que, sin importar cuán desesperada sea nuestra situación, Dios puede traer vida y restauración. Nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias presentes y confiar en el poder transformador de Dios. La visión también nos muestra que una transformación verdadera no se trata solo de mejorar externamente, sino de una renovación interna. Así como los huesos necesitaban el aliento de vida para ser verdaderamente vivientes, nuestras vidas necesitan el Espíritu de Dios para experimentar una transformación real. Esto se aplica a nivel personal y a nivel comunitario. Ezequiel, obedeciendo el mandato de Dios de profetizar sobre los huesos, es un ejemplo de fe activa. A veces Dios nos llama a hacer cosas que parecen imposibles, pero cuando obedecemos, Él obra milagros. Este pasaje nos recuerda la importancia de obedecer y actuar en fe, aun cuando no veamos resultados inmediatos. La visión de los huesos secos en Ezequiel 37 es una poderosa imagen de restauración y vida. A través de esta visión, Dios mostró a Israel que no estaban abandonados y que Él tenía el poder de devolverles la vida, restaurarlos como nación y renovar su fe. Es un recordatorio de que Dios puede traer esperanza y transformación donde parece no haber ninguna. Hoy en día, esta visión nos llama a recordar el poder restaurador de Dios en nuestras propias vidas. Cuando enfrentamos momentos de desesperanza, podemos recordar que Dios es capaz de revivir los huesos secos de nuestras vidas, de traer nueva vida y de darnos propósito a través de su Espíritu. Enfrentemos nuestra propia sequedad espiritual con fe y confianza en que Dios nos dará su Espíritu para darnos vida y esperanza. Aprovechemos esta visión para acercarnos a Dios en oración, pidiendo una renovación espiritual en nuestras vidas y en nuestra comunidad.